Bueno, seguimos. Para redondear el tema que no vamos a insistir demasiado. En definitiva, el gobierno está haciendo algo que era obvio que había que hacer, y nosotros lo planteamos en aquel trabajo, está en el blog, Resonando en Fénix, que es reducir las dos cosas, letra de regulación monetaria y reserva. ¿Por qué? Porque el costo de interés de mantener esas dos burbujas, esas dos pelotas enormes, era de más de 500, seguramente más de 500 millones de dólares. En ese sentido podemos decir que el gobierno está haciendo algo que está bien. Yo no voy a decir que está mal porque no está mal, porque está bien. Cuantificando, entre el 30 de junio y el 24 de septiembre, el tipo de cambio cambió, se modificó un 6,45, un 6,54, un 6,5%. El stock de letra de regulación monetaria se redujo un 27% y el stock de reservas se redujo, reservas sin contrapartida, se redujo un 24%. Es una movida realmente muy brusca. Fíjense que estamos hablando de julio, agosto y septiembre, 3 meses. Se produjo toda esa movida. Esto implicará seguramente que se va a perder mucho menos dinero por intereses. O sea, son, no sé, números gruesos, seguramente más de 100 millones de dólares por año por intereses. Pero también tenemos que mirarlo de la otra manera. O sea, para crear y mantener esta burbuja, esta pelota de reservas y de reducción monetaria, el costo de estos años, hay gente que lo estima en como 6.000 millones de dólares. O sea, y 6.000 millones de dólares, para traducirlo en viviendas de buena calidad, son 100.000 viviendas, 60.000 viviendas, ¿no? O sea, es una gran parte del stock de viviendas que faltan en este país, se dilapidaron en esto, porque realmente esto, en mi opinión, no sirvió absolutamente para nada. Había otros mecanismos que se podían haber usado y se hubiera utilizado esta pérdida. En el caso de Brasil hay un trabajo de Teotonio dos Santos que lo publicaron en ese sitio de Facebook que se llama Marxomeno, en el cual es un famoso Teotonio dos Santos, es un famoso economista brasileño, uno de los creadores de la teoría de la dependencia, en el cual él fundamenta que una de las causas del desastre de la economía brasilera hoy es precisamente haber hecho esto mismo, pero en una escala mucho mayor todavía, ¿no? Me refiero no solo a la escala que naturalmente Brasil, que es como 30 veces, ¿no?, sino haberlo hecho más en una escala mayor en términos relativos, ¿verdad?, no en términos absolutos. Y claro, estos fenómenos ocasionan unas enormes pérdidas de dinero al Estado, que después hay que sacarlas de algún lado. Entonces se sacan aumentando los impuestos indirectos, aumentando los impuestos que pagan fundamentalmente los trabajadores, reduciendo los gastos sociales, ¿verdad? La educación, la salud, la vivienda, ¿sí? las prestaciones que se le dan a las personas que están en situación de indigencia, pobreza extrema. Bueno, todo eso se hace para saciar los apetitos del sector financiero, que es el beneficiario de estas líneas de política, ¿no? Ahora, ante la inminencia del desastre, evidentemente han decidido cortar esto, por lo menos reducirlo, y bueno, felicitaciones, pero tarde, poco y tarde. Hola, un presupuesto defendiendo al capitalismo solo se puede implantar a palos. Acá aparecen los verdaderos traidores, pero esto sirve para dejar bien claro de qué lado está este gobierno. Se caen las máscaras día a día. Saludos, Juan del Sauce. Sí, yo coincido con Juan del Sauce, ¿no? O sea, se caen las máscaras. Por favor, hablen de la bancarización. Se nos vienen las hienas hambrientas.
Y bueno, de esto hemos hablado, ¿no? En el programa, o sea, la bancarización en definitiva, el objetivo último es prácticamente la eliminación del dinero en efectivo, ¿no? Esto significa que todo el dinero pasa necesariamente por los bancos, ¿no? O sea, en la actualidad nosotros explicamos que una parte importante del dinero mayoritaria la emite la banca comercial, que en este país una parte es el Banco de la República y otra parte es privada, la mayor parte es privada, la emite la banca comercial a través del mecanismo del crédito, pero otra parte la emite el Banco Central del Uruguay, que son los billetes que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, lo que se busca es eliminar eso en definitiva y que todo el dinero pase siempre por los bancos, ¿no? Se elimina, bueno, yo qué sé, yo ahora voy a la feria, compro un kilo de zanahoria, lo pago en pesos, el feriante agarra ese dinero en efectivo, es posible que lo deposite en el banco, posible que no, pero con ese dinero posiblemente ni siquiera lo llegue a depositar en ningún banco, paga salarios, le paga al productor que compró la mercadería, el productor con eso paga salarios, o sea, y hay una parte de ese dinero que está circulando fuera de los bancos, ¿no? Lo que se busca es abolir eso, o sea, lo mismo que hablamos de eso, ese ejemplo de la feria, podemos hablar de los alquileres, que la ley obliga, se postergó la vigencia, pero se viene, evidentemente, dentro de 1 o 2 años, todos los alquileres se van a depositar necesariamente en un banco. Entonces, eso por un lado le permite al Estado reducir la evasión fiscal, lo cual puede ser un objetivo atendible, pero por otro lado, los bancos de todo ese dinero que manejan, que van a manejar, que antes les pasaba por el costado, evidentemente van a sacar una tajada, ¿no? Y de paso, bueno, todos los salarios van a pasar a pagarse a través de cuenta bancaria, o sea que los bancos van a tener, eso le da a los bancos dos cosas, le da el manejo del dinero y la información, porque al final el banco entra a saber todo de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, si alguien cobra el salario, se lo paga el banco, ¿verdad? El banco no solo paga ese salario, paga muchos salarios, ¿no? Paga todo lo de esa empresa, posiblemente, o una parte, una gran parte, con eso maneja toda una cantidad de información, y esa información para que sirve, bueno, sirve para ofrecer créditos, o sea, sirve para obtener una rentabilidad de esos asalariados, ¿no? Todas estas cosas, y bueno, y después es un formidable instrumento de regulación social, de control social, ¿verdad? Porque entonces ya saben hasta qué marca de papel higiénico usamos cada uno de nosotros, ¿eh? No quiero decir una frase grosera, pero no hace falta decirla, todos sabemos cuál sería la frase, y bueno, es el sumum, ¿no? De lo que podría ser un Estado, podríamos decir, totalitario, ¿no? ¿Sería posible implantar una renta básica en Uruguay? En Europa se está estudiando. Es un salario para todos los ciudadanos. La renta básica. Bueno, la renta básica. Le metemos la renta básica. Miren, yo de la renta básica oí hablar hace unos 4 o 5 años, vinieron acá unos españoles. Es un tema que se ha manejado mucho, creo, sobre todo en España, ¿no? Seguramente en otros lados, pero yo la conocía a través de España, que consiste en que cada ciudadano, o sea, tiene algunas aristas curiosas, ¿no? Es absolutamente para todas las personas, o sea, que le van a dar a un multimillonario y a un indigente, ¿no? La renta básica es así, yo la voy planteada por lo menos de esa forma, ¿verdad? Le van a dar a todo el mundo una cantidad de dinero desde que nace hasta que se muere, ¿no? Independientemente de si trabaja, si no trabaja, y creo que se descontaría de otras si recibe otras prestaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, las canastas
del MIDE, de la asignación familiar, no se superpondría con eso. Y eso se financiaría con impuestos, mayores impuestos al capital. Si usted me pregunta una opinión, yo no tengo una opinión formada, explico creo que son los principales aspectos del asunto, ¿no? Pero digo, nosotros somos socialistas, ¿no? Y el concepto de renta básica, por lo menos según yo entiendo, no va a modificar el modo de producción en forma radical, central, ¿verdad? La renta básica, según yo entiendo, se superpone al sistema capitalista, ¿verdad? Bueno, queríamos hablar de otro tema, de algún tema internacional. Hay mucha cosa internacional, está lo de Grecia, un telegrama, lamentablemente pasó lo que más o menos nosotros veníamos planteando, ¿no? Con Syriza y con este personaje que resultó ser nefasto, que es de apellido Tsipras, ¿no? Ustedes saben que, bueno, hubo elecciones en Grecia, que fue el domingo pasado, ¿sí? Este último, no, el anterior, ¿no? Bueno, hubo elecciones, el partido que ha quedado completamente vaciado de contenido tuvo una mayoría relativa que le permitió formar gobierno con otra formación aliada y ahora se dispone a implantar el ajuste brutal que impone la Unión Europea, la Troika, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Se impone implantarlo con toda la violencia y legitimado por unas elecciones en las cuales se redujo significativamente la cantidad de votantes, o sea, aumentó el abstencionismo, no hubo festejos, o sea, los que ganaron no festejaron, nadie festejó porque todo el mundo entiende que lo que está pasando es una desgracia. Y bueno, esto demuestra, ¿no? Estos personajes, ¿no? Estas organizaciones y estos personajes que no tienen una propuesta ideológica clara, ¿no? Generalmente cuando llegan al poder, a estas aproximaciones de poder que son los gobiernos democráticos burgueses, se pliegan a los dictados del capital, ¿no? De una forma o de otra es lo que nos está pasando acá, claro, y lo que está pasando en Brasil. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Uruguay, Brasil, Chile, los ejemplos más claros, más definidos, que prácticamente no se pueden discutir, ¿verdad? Y bueno, triste, pero es así. Hubo elecciones en Cataluña el domingo también, ayer, sí. Y el independentismo, que hay dos formaciones, una de derecha, que es la mayoritaria, y una de izquierda, que es minoritaria dentro del independentismo, obtuvieron mayoría parlamentaria, pero no obtuvieron la mayoría de votantes. Y bueno, Cataluña es la provincia más rica de España, como país. Si fuera un país independiente tendría un producto, en una época decíamos que era mayor que el de Argentina. Yo no estoy seguro si ahora probablemente no sería así, porque Argentina creció mucho y Cataluña no creció nada, o creció mucho menos. Estoy hablando de alrededor del año 2003, por ahí. Nosotros citábamos ese ejemplo porque decían que Argentina había hecho lo que había hecho con la deuda en aquel momento porque era un país grande, ¿no? Entonces nosotros decíamos, Argentina, la economía argentina es más chica que la de Cataluña. Ahora ya eso no debe ser más así, pero de todas maneras es una economía muy importante y tiene un balance, viene a ser negativo. O sea, Cataluña le aporta más al resto del Estado español de lo que recibe.
Entonces hay una fuerza económica detrás del independentismo, pero el independentismo en sí no tampoco modifica la esencia del Estado burgués catalán, ¿no? La fuerza esta mayoritaria que está es una fuerza que ha llevado adelante ha gobernado Cataluña, ha llevado adelante una política de ajuste, de ajuste en contra del pueblo, en contra de los trabajadores, en favor del sistema financiero y de la burguesía catalana, que es una de las burguesías más poderosas y más reaccionarias de Europa, por cierto, con un fuerte componente nacionalista. No sé, no me animo a usar el término fascista, yo prefiero reservarlo para cosas, pero nacionalista de derecha, ¿no? Radical. Franquista. No. No franquista. No son franquistas porque Franco Franco trató muy mal a los catalanes, ¿no? O sea, en ese sentido no. Son antifranquistas, sí, fueron antifranquistas, pero son reaccionarios, ¿no? Son de derecha no franquistas, no todos los de derecha eran franquistas, son de derecha no franquistas, ese nacionalismo, bueno, ya me hice entender, creo, no voy a seguir agregando calificativo que no me gusta y queda claro el concepto. Así que eso es nuestro comentario sobre Cataluña y después lo que queda de programa. Teníamos algo para hablar de Venezuela, pero me parece que lo vamos a dejar. Es un comentario, un libro que compramos, Lo que Chávez sembró, testimonios del socialismo comunal, de la editorial Sudestada, escrito por un argentino que se llama Marco Teruggi. Acá está el libro. En el cual encontramos algunas testimonios, son testimonios de las comunas que se han formado en estos años en Venezuela, y hay algunos testimonios muy interesantes referidos a la cuestión económica, que tienen que ver con un tema que hemos tratado en el programa muchas veces, que es el tema del socialismo, de la gestión comunitaria, ¿verdad? De distintas formas de producción. Y bueno, y queríamos, creo que vamos a terminar con esto, encontramos, ustedes se acuerdan de los 5, ¿verdad? Los 5 héroes cubanos. Eran 5 agentes, no sé, oficiales de los servicios de inteligencia cubanos que estaban operando clandestino, o sea, en forma encubierta en Estados Unidos, que fueron detenidos hace ya unos cuantos años. ¿Qué año fue? Yo no me acuerdo. Hace como 12 o 13 años, creo, si no estoy confundido. Y cuya misión era detectar y hacer fracasar los ataques por vía militar, terrorista, que sistemáticamente Estados Unidos ha llevado adelante contra Cuba todos estos años. En aquel momento el gobierno cubano decide priorizar, ¿verdad?, la divulgación de estos 5 militantes, ¿no? 5 operativos de inteligencia, y insistir en su liberación. Pero no fueron los únicos que cayeron, hubo unos cuantos más. Y entre ellos hubo una personalidad de cuya existencia nosotros nos enteramos hace algún tiempo, que se llama Ana Belén Montes. Y Ana Belén Montes, en realidad, como agente de los servicios de inteligencia cubanos, era mucho más importante que los 5, porque ella era una funcionaria de alto nivel de la agencia de inteligencia de defensa de Estados Unidos. O sea, tenía un cargo jerárquico de gran importancia. Yo no tengo presente en este momento cuál era su cargo, y
yo no conozco los detalles, creo que no se han hecho públicos, pero evidentemente tuvo una gran importancia para contrarrestar las acciones terroristas de Estados Unidos contra Cuba durante unos cuantos años, ¿verdad? Esta es una mujer que no sé cómo entró en contacto con la Revolución Cubana, no sé si hizo algún viaje en su juventud, ahí fue reclutada y empezó a trabajar para Cuba, haciendo algo que requería evidentemente un enorme valor personal, y un elevadísimo nivel de conciencia política, ¿no? Entonces ella está presa en unas condiciones espantosas en una base militar en Cuba, y hay un artículo que salió, lo difundió Resumen Latinoamericano, está en el sitio web Resumen Latinoamericano, lo buscan ahí, pienso que hacen una búsqueda, Ana Belén Montes, el nombre es fácil porque el nombre de la cantante, Ana Belén Montes, y bueno, está recluida en condiciones de aislamiento, no puede tener contacto en un ala psiquiátrica de una prisión militar, no puede tener contacto con otros detenidos, no tiene radio, ni televisión, ni diarios, ni libros, ni por supuesto internet, ni hablar, y solo puede ser visitada por su padre y por su hermano. Y lleva, no sé si lleva 13 años y le quedan 12, o lleva 12 y le quedan 13, o sea, 25 años de condena, ¿verdad? Una condena absolutamente injusta, porque, bueno, el papel de esta mujer no era, digamos, contra hacer nada que iba a lesionar, ¿no?, la seguridad de Estados Unidos, sino era defender a Cuba, ¿no?, defender a Cuba de la agresión de la contrarrevolución cubana, ¿verdad? Y bueno, el artículo termina que a pesar de que ella está internada, o sea, presa en la psiquiátrica, una prisión, dice: en ese sentido considero a Ana Belén Montes como la persona más cuerda de los Estados Unidos, aunque la encierren en el pabellón de los locos. Realmente, y bueno, en la medida de las posibilidades, ahí se llama a llamar a un teléfono, ¿verdad?, o escribir una dirección de correo solidarizándose con esta persona, ¿no? www es mensaje, ¿no? 666 al revés, para pensarlo, ¿no? ¿Vos entendés? ¿Vos entendió? No. Ahí. Muy tupo. Se dice que hubo un 45% de abstención en Grecia. La baja votación no deslegitima a este personaje. Abrazo, el Gaita. Sí, yo coincido contigo, Gaita lo deslegitima, pero bueno, supongo que las reglas del juego, de acuerdo a las reglas del juego en Grecia, eso sería, digamos, será legal, y yo creo que lo que más lo deslegitima no es que haya votado poca gente en las elecciones. Yo creo que lo que más lo deslegitima es que el tipo hizo algo que, yo qué sé, yo creo que tiene muy pocos precedentes históricos. O sea, yo no conozco ninguno, y es posible que alguien algún politólogo me pueda aclarar el punto, pero yo nunca vi lo que pasó en Grecia hace, no sé cuánto, hace 4 o 6 semanas, que un gobernante llama a un plebiscito, pone a plebiscito, ¿no?, un programa económico que es el memorándum que pretendían imponer la Troika, ¿verdad? El memorándum de la Troika, el tipo lo pone a plebiscito. Dice: usted está de acuerdo con
que se lleve adelante el memorándum tal y tal, de fecha tal, emitido por tal, ¿no? Conteste sí o no. Entonces, creo que fue un 62% de los votantes dijo no. El tipo, a los 2 días, fue, 2 o 3 días, va y firma una cosa mucho peor, mucho más grosera que ese memorándum. A ver, yo realmente creo que nada hay más deslegitimador que eso, ¿no? Ahora después la gente lo vota. Bueno, son fenómenos complejos que pasan en los países, pero yo creo que no puede haber nada más deslegitimador que eso, ¿verdad? Pero bueno, son opiniones. En el fondo digo, no es que no, estamos de acuerdo, ¿verdad? No, está claro. Bueno, ¿qué más? No, mirá, tenía una cosa, vos que tenés un gran poder de síntesis en un minuto. ¿Convocatoria? Sí. Si tenés alguna convocatoria. No, simplemente quería comentarte lo que leímos los dos, un artículo que se llama Vidas empantanadas, donde 280, en Uruguay, ¿no? 281.916 niños de 0 a 11 años son pobres según la última encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística. Y eso salió publicado el 27/9, se llama Vidas empantanadas. Es un excelente artículo, recomendamos que lo busquen y lo lean, porque a mí me sirvió pila. La historia de Julián, ahí, que de un niño y su familia. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, nos vemos el próximo lunes. Buena semana. Buena semana. Gracias, Bruno.